Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Queridos amigos, muy bienvenidos a Noticiario 1936, correspondiente al 11 de marzo de 1936. Vamos a comenzar, como lo hacemos siempre, por marcar la línea editorial de esta casa, de Radio Universal, y de este programa, evidentemente, de este boletín informativo. Una preocupación capital en todos los sectores políticos de Madrid ha sido hoy el sesgo que la cuestión de orden público está tomando en algunas provincias. Contra el deseo y el sentir de los auténticos representantes del Frente Popular, otros elementos, ocasionalmente aliados a los elementos de izquierda, pero discrepantes de estos en táctica e ideología, persisten en mantener la agitación en la calle. La consigna de los grupos extremistas es esa: mandar en la calle para desde ella obligar al poder público a seguir derroteros que de otro modo no recorrerían. Pero el mantener la agitación popular representa un grave riesgo, y esto es lo que está ocurriendo en algunos lugares donde la riada se salió fácilmente del cauce y produjo amargos estragos. Parece que el gobierno, frente a esta cuestión, anda un poco desorientado y vacilante. Sus propósitos son, en realidad, los de atajar con energía el mal, pero se encuentra con el obstáculo de que frente a él tiene elementos que hasta ayer fueron aliados. El problema es muy grave y exige realmente resolución y serenidad, pero también mucho tacto político. Y antes de pasar a nuestra sección de información nacional, les dejamos con una noticia de publicidad. Tervetinal, por 5,80 pesetas, solo en farmacia. Y antes de pasar a la sección de nacional, tenemos que destacar que a vueltas con el independentismo catalán es lo que está centrando toda la política nacional. Se dice hoy en La Vanguardia lo siguiente: habiendo sido el Estatuto de Cataluña posterior a la Constitución, no debe considerarse suprimido e incompatible con el precepto constitucional el referéndum a que se refiere el Estatuto. Es intolerable la injusticia y la desigualdad verdaderamente vejatoria para el pueblo español de que, sin consultar con éste, se haya dispuesto de su soberanía y para recobrarla haya que contar con el referéndum del pueblo catalán exclusivamente. Dice el artículo 2 de la Constitución que todos los españoles somos iguales ante la ley. Ya se ve que no. En el capítulo de Orden Público, el periódico El Socialista replica a un comentario de ABC, en el que este periódico se quejaba del rigor de la censura que impide relatar determinados sucesos que vienen desarrollándose en España, y dice por su parte que está dispuesto a que se hable de ello y se sepan también las causas. Dice que la provocación de la derecha es constante, como si respondiera a una consigna, y pide al gobierno que se fije en la cantidad de armas que las derechas atesoran y que no consienta que continúen en su poder para utilizarlas contra los elementos del bloque popular. El órgano del Partido Socialista Obrero Español expresa su dolor por lo que acontece en la vía pública. Dice que la presión de la calle es algo más que presión, es superación incontenible, a pesar de que el Gobierno ha anunciado la realización, punto por punto, del pacto que le sirvió para llegar al poder. La derrota de las derechas en las elecciones ha enfrentado al señor Gil Robles con el señor Calvo Sotelo. Mientras sobre el señor Gil Robles se ciernen críticas y ataques, el señor Calvo Sotelo, firme en su posición de acusador, siente crecer alrededor suyo un ambiente de simpatía y de aliento que procede de los mismos sectores derechistas que fueron los creadores principales del pedestal del jefe de la CEDA. Y vamos a dar paso ya a una noticia de publicidad. Recuerde, Skoda. Su chasis indeformable Centra conserva la carrocería en perfecto estado evitando su deformación, los ruidos y los desajustes de las puertas. Skoda. Y vamos a abrir página de información
internacional en este boletín con una información que nos trae nuestro compañero de redacción. La persecución religiosa en México, de lo que vamos a hablar, se centra en el arzobispo de Puebla, de esta ciudad mexicana, Monseñor Pedro Vera Zuría, que ha sido expulsado de su diócesis declarándose sus bienes propiedad del Estado. El sabio prelado tuvo que refugiarse en casa de unos amigos, cuyas propiedades, por este mismo motivo, fueron también confiscadas, pues en la persecución religiosa el gobierno mexicano ya no hace distinción alguna entre religiosos y laicos. El nuevo gobierno, salido de la victoria del Frente Popular, firma un tratado con el Tercer Reich. El presidente de la Comisión Negociadora de Alemania, director general del Ministerio de Hacienda alemán, el doctor Bucher, ha firmado el tratado comercial con España en presencia del ministro de Estado, señor Barcia, y demás delegados españoles. Y nos vamos a despedir hoy, queridos radioyentes, no sin antes dejarles con una melodía musical de nuestra personal selección. Esperemos que les sea agradable. Bueno, pues estamos nuevamente en el siglo XXI. Acabamos de trasladarnos desde el siglo XX, desde el 11 de marzo concretamente de 1936. Y ya el 11 de marzo de 2019 contamos para que nos explique qué estaba sucediendo con Manuel Ros. Manuel Ros es historiador, muy bienvenido Manuel. Estará, ya les prometo, estará en más ediciones de Noticiario 1936. El programa merece pues, historiadores como Manuel Ros y el resto de la pléyade de historiadores y profesores que están desfilando por Noticiario 1936. Bueno, vamos a ver, Manuel. El nuevo y rehabilitado Estatuto de Cataluña, posterior a la Constitución, el tema del referéndum sobre el futuro de Cataluña no era anticonstitucional, pues la Constitución republicana ya indicaba el futuro pactado de las regiones de España. Esto es un déjà vu. Parece que uno está oyendo una sesión parlamentaria en la carrera de San Jerónimo y en el Parlamento de Cataluña de hoy, de ayer mismo, vamos. Tiene como muchos paralelismos con la situación actual, ¿no? La realidad cuando en febrero del 36 se constituye el gobierno republicano del Frente Popular, era que había que rehabilitar, lógicamente, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que había sido suspendido por los sucesos revolucionarios de octubre del 34. Entonces, esa era una demanda razonable que todo el mundo podía entender, por lo menos desde el punto de vista republicano. Pero los catalanes, siempre dando un paso más y exigiendo un poco más, pues se planteaban la posibilidad de un referéndum, de algún tipo de autodeterminación en la senda pues parecido a lo de ahora, de independencia, ¿no? Pero realmente la Constitución republicana del año 31 no permitía para nada esta vía, ¿no? Lo que se había planteado y se había planeado era que Cataluña tuviera su estatuto de autonomía con una serie de administración pues, del orden público, de su hacienda. Sí, de transferencias, que se llaman. Una serie de transferencias como pueden tener hoy en día, más recortadas que en la situación actual. Lo mismo sucedería, incluso se llegó a aprobar el Estatuto Vasco, muy tarde, vísperas de la Guerra Civil, y también se había proyectado un estatuto para Galicia, que al producirse la Guerra Civil pues no pudo llevarse a cabo. La célebre Galeuzca, ¿no? Exactamente. Galicia, Euskadi y Cataluña. Pero también estaba moviéndose un poco la demanda, no tanto popular, sino en algunos partidos republicanos, para proyectar eso también al caso de Castilla. No se dibujaba todavía si iba a ser Castilla-León o Castilla-La Mancha, simplemente hablaban de un estatuto para Castilla. Y Andalucía había quedado algo rezagada, pero bueno, ya estaba la figura de Blas Infante, etcétera, para reclamar en su momento pues, los derechos también de Andalucía. Con lo cual se proyectaba una especie de... Luego quedaban un poco en una especie de tierra de nadie, o que no se habían planteado otras regiones, ¿no? Como podía ser La Rioja o
Bueno, Navarra, en el caso especial, un poco vinculado al principio al Estatuto Vasco, pero luego se deslindó de él. De tal manera que la República, bueno, pues dibujaba como un Estado no federal, pero sí con estatutos de autonomía similares a los de hoy día, pero más restringidos en competencias. Vaya, no hemos escarmentado. No hemos escarmentado en absoluto. Estamos cometiendo, por lo que nos cuenta Manuel Ros, nuestro historiador de hoy, pues los mismos errores respecto a la vertebración del territorio nacional que se cometieron durante la Segunda República. Manuel, los socialistas se quejaban, además con mucho altavoz, de que las armas las atesoraban, las armas, en fin, que circulaban por la calle con una libertad enorme, las atesoraban casi en exclusiva, bueno, pues lo que ellos llamaban partidos de derechas, los falangistas, los tradicionalistas, gente de Renovación Española y otros partidos, como decían ellos, facciosos, ¿no? Ellos levantaban el dedo acusador, ellos tienen las armas y, sin embargo, los partidos de izquierdas del Frente Popular estaban armados hasta los dientes. Y sobre todo que habían constituido milicias o juventudes uniformadas que hacían desfiles por Madrid y por otros sitios, tanto las juventudes socialistas como las comunistas. Y bueno, por poner un dato, es verdad que los carlistas sí tenían encuadrados en secreto, naturalmente, unas fuerzas como de 70.000 hombres. Yo no creo que todos tuvieran armas y fusiles para todos ellos, pero bueno, estaban ahí preparados. Y la Falange creo que tendría armas cortas en el sentido de pistolas, etcétera, pero desde luego no se estaban armando cada una de estas fuerzas políticas como para dar por libre un golpe de Estado o algo similar. Siempre la derecha pues acabó confiando lógicamente este papel al ejército, que era el único que podía desempeñar. Y en su momento todos sabemos que una vez producido el 18 de julio, la sublevación, el alzamiento, pues el gobierno republicano, por demanda popular en las calles, tuvo que acabar dando el armamento de los cuarteles a las milicias, al pueblo, armando a los obreros y con lo cual pues desató la revolución en las calles. Entonces, Gil Robles y Calvo Sotelo se presentaban juntos a las elecciones, pero vemos que no formaban parte del mismo partido. ¿Era esto cierto? Sí, bueno, se presentaron precisamente debido a la ley electoral de la época que favorecía a las grandes coaliciones, pues la derecha imitó también a la izquierda y formaron el llamado Bloque Nacional, que incluía a la CEDA, a Renovación Española y a una serie de monárquicos independientes. Y cuando llegó pues, el reparto de escaños, etcétera, en la Cámara la CEDA estaba por un lado y Renovación Española ocupaba su espacio, hasta tal punto que en los debates de la primavera del 36 el protagonismo cada vez se lo está llevando más Calvo Sotelo, porque es una persona mucho más clara en sus expresiones y despierta, ¿no? para palpar la realidad del momento, y digamos que Gil Robles va quedando un poco disminuido en su papel parlamentario porque era una persona, pues eso, un jurista, alguien un poco sobrepasado por las circunstancias. Y el verdadero protagonista para la derecha y portavoz de la derecha en la primavera del 36 es Calvo Sotelo, hasta el punto de que Dolores Ibarruri, etcétera, pues la amenaza de muerte en el mismo Parlamento. Lo que finalmente ocurrió. Sí. ¿A qué se refieren las noticias constantes, Manuel Ros, que bueno, pues nos llegan de México, de la persecución que sufrían los católicos por parte del gobierno mexicano en aquel momento? Bien, esto data un poco desde el año 13, la Revolución Mexicana, la Constitución de 1917, en su artículo 130 de la Constitución de México, era absolutamente anticlerical, en parte porque parte de la Revolución Mexicana, de sus jefes, eran masones, muy filtrados por la masonería, y todos sabemos el antagonismo visceral que siempre la masonería ha tenido contra la Iglesia, ¿no? Entonces,
Nos tenemos que quedar aquí, pero como Manuel Ros va a venir a más ediciones de Noticiario 1936, les prometo que volveremos sobre esta cuestión de la persecución de los católicos en México. Nosotros nos vamos, pero ustedes mañana nuevamente les quiero ahí en el sofá de casa, contemplando, escuchando, tomando notas de lo que les contamos aquí en Noticiario 1936. Muchas gracias, amigos, por su atención y hasta mañana. Adiós.